Dios les bendiga nuevamente. Hemos tenido problemas con la señal, entonces, pero le damos gracias a Dios por todo. Tiempo lo que tenemos, estamos en nuestras casas, cualquier cosa usted tiene ahí su agüita, está en la comodidad de su hogar, entonces no tenemos ese afán porque el tiempo se nos fue. No se preocupen, no nos preocupemos ninguno de nosotros. Como les decíamos ahorita, antes que hubiésemos tenido la interrupción, vamos a realizar nuestro concurso bíblico correspondiente para la mañana de hoy. ¿Cuántos hay en línea, hermana Mari? Ya hay 5. Hay 5 personas. Hay 5 personas. Bueno, vamos a cantar otro coro, mientras que se anexan más personas para que también tengan la oportunidad de participar en el concurso bíblico. Hermana Mari, ven y nos acompaña a cantar. No tiene algo. No tiene algo. Ok. Dame un poco de- Bueno, gracias a Dios, qué bendición estar en la presencia del Señor. Y vamos a seguir cantando más alabanzas al Señor. Vamos a cantar ese coro. Estamos juntos otra vez. Amén. Para esperar que los demás hermanos vayan conectándose, porque vamos a tener el concurso bíblico. Gloria al Señor Jesús. Un tono para todos poder entonarlo y que usted desde su casa también pueda unirse en esta alabanza. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, el Señor lo preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez.
a darle continuidad al concurso bíblico, donde le reiteramos a cada uno de los que nos están viendo en este instante que participe. Las preguntas son fáciles, no son difíciles, van a tener cuestiones de segundo. Ahí en la pantalla va a salir el tiempo. Como le decía hace ratito, sé que tenemos una diferencia con algunos de segundos. Usted va a escuchar nuestras voces, no nos va a ver a nosotros, va a ver ahí la pantalla donde salen las preguntas, y que todos se ganen la bendición de participar, de aprender, recordar todo lo que ya tenemos aprendido, el conocimiento previo. Entonces, ya lista, hermana Muris. Bueno, mientras van ubicando allí, gracias al Señor, estamos reportándole los saludos a todos los hermanos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Gracias al Señor, el hermano William Hernández, ministro del Señor, la hermana Marcela María también está en sintonía, asimismo la hermana Miledis Esther Méndez y un grupo de hermanos que nos están acompañando, gracias al Señor por su misericordia y por su bondad. Bueno, vamos a la primera pregunta. Bueno, vamos a iniciarla. Vamos a iniciar la pregunta. La primera pregunta, ¿cómo dice? Dice, ¿qué se describe en Lamentaciones como nueva cada mañana? Tenemos 4 opciones de respuesta. La opción número A dice, opción A, El amor de Dios es la opción A. A, el amor de Dios. B, La B es la abundancia de pan y leche. C, la misericordia de Jehová. Y D, calles de oro y mar de cristal. La pregunta es, ¿qué se describe en Lamentaciones como nueva cada mañana? A, el amor de Dios. B, la abundancia de pan y leche. C, la misericordia de Jehová. Y D, las calles de oro y mar de cristal. El tiempo corre desde ya, este minuto. Vamos a ver quiénes son los primeros en responder. La hermana Esmi Contreras dice la C, la hermana Diana García C, la hermana Mel también dice la C. Vamos a esperar que el tiempo se agote. ahí llevan el tiempo, controladito, y El le van hermano diciendo. Wilton Gutiérrez también dice la C. Y tiempo, la respuesta correcta es C, C, la misericordia de Jehová. ¡Bravo! Cita bíblica, Lamentaciones capítulo 3, versos 22 al 23. Es la cita bíblica donde está la respuesta de esta primera pregunta, que se describe en Lamentaciones como nueva cada mañana. Nos vamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta que nos dice, ¿quién escribió un cántico para celebrar el cruce del Mar Rojo? Ojo a esa pregunta. ¿Quién escribió un cántico para celebrar el cruce del Mar Rojo? La opción A es María, la opción B, Aarón, la opción C, Josué, la opción número D, Moisés. 4 opciones a esa pregunta. ¿Quién escribió un cántico para celebrar el cruce del Mar Rojo? El tiempo avanza, comienza a correr el tiempo. Tenemos 25 segundos para que todos los que estén allí conectados puedan mirar, puedan dar sus respuestas, posibles respuestas a esta pregunta. La hermana Smith dice La A, la hermana Melfi Díaz también dice la A. Vamos a ver quién más responde. ¿Quién más responde? Ojo, quedan poquitos segundos. Quedan 8, 7, 6, 5. Ojo a esa pregunta.
aquí la pantalla también, dándole algún tiempo allá, dice tiempo. Bueno, respuesta correcta. La mayoría dijeron que La A. la A, ¿verdad? Si es que todos estábamos allí mirando, leyendo el texto sagrado, la respuesta correcta es la D. El hermano Wilton Gutiérrez dijo D. El hermano Wilton Gutiérrez. Willington Gutiérrez. Sí. Willington Gutiérrez. ¡Ah! Muy bien, hermano Willington. Esa es la respuesta. La cita bíblica es Éxodo capítulo 15, del verso 1 al 18. Del verso 1 al 18, allí dice la respuesta que es Moisés. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Pasamos a la tercera pregunta. Podemos mirar el tiempo que ya aparece. Dice, ¿en qué ciudad nació David? A, Jerusalén. B, Belén. C, Gabá. D, Persia. Vamos a ver quiénes son los primeros en Corre el tiempo. responder. El tiempo comienza a partir de este ya. ¿En qué ciudad nació David? A, Jerusalén. B, Belén. C, Gabá. D, Persia. La hermana Diana García dice que la D. Hermana Miledis Méndez Santa Marta Miladis dice que la B. El hermano Fernando de la Rosa dice que B también. La hermana Melfi Díaz también dice la B. La B, la hermana Melfi, señor. El hermano Fernando rectifica Belén de Judea. La hermana Esmí. ¿Qué dice la hermana Esmí? También la B. Y el tiempo se ha acabado. Y la respuesta correcta es la B. Belén. Muy bien, muy bien. Que no se les olvide, Belén, la ciudad Belén, que nació. Belén, Belén, Belén. Sí, señor. Vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice así: ¿qué rey de los reyes de Israel gobernó por más tiempo? Las opciones de respuesta son las siguientes: A, Manasés. B, Saúl. C, Salomón. Y D, David. Repito la pregunta una vez más: ¿qué rey de los reyes de Israel gobernó por más tiempo? A, Manasés. B, Saúl. C, Salomón. Y D, David. Está corriendo el tiempo va avanzando. Hace rato. Vamos a mirar. Aquí va corriendo el tiempo. ¿Cuántos segundos nos quedan, hermana Damiulis? 9. Quedan 9 segundos. Le vamos a dar un poquito de tiempo allí. Vamos a ver qué han respondido. Hoy no han dado respuesta a esta. Apenas se está llenando el reporte. Entendemos que por la diferencia de la señal, el tiempo. Repetimos la pregunta: ¿qué rey de los reyes de Israel gobernó por más tiempo? Las opciones eran A, Manasés. B, Saúl. C, Salomón. D, David. Y vamos a cerrar esperando la hermana Doris Tapias. Dice la B. Dice B, la hermana Melfi dice D. Y vamos a cerrar. Diana García también dice D. Diana García dice D también. Tiempo. Listo. Cerrado. La respuesta correcta. Vamos a mirar la respuesta correcta. Es, según lo que dice segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 33, verso 1. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo allí antes de dar la respuesta. Segundo libro de las Crónicas, capítulo, Banadamelis, Capítulo 33, verso 1. Segunda de Crónicas. ahí está mostrándose en pantalla, pero vamos a rectificar la lectura. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. La respuesta correcta bíblicamente es la letra A. Sí, señor. O sea que nadie respondió, atinó a la respuesta. Pero no se preocupe que aprendieron algo nuevo en esta mañana. Gracias Sí, a Dios señor. por eso.
50 y tantos años reinó Manasés en Jerusalén. Gracias a Dios. Pasemos a la quinta pregunta. En esta quinta pregunta queremos invitarle que el que se sabe la respuesta, analice bien la respuesta porque son similares, la diferencia es por una letra. Entonces la quinta pregunta dice, ¿cómo se llamaba el hijo de Enod? ¿Cómo se llamaba el hijo de Enod? Ahí están las cuatro opciones. La letra A, Irán, con N. La letra B, Irán, con M. La letra C, la opción C, Irak, con T. Y la letra D, Irak, con D. Corre el tiempo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Enod? Fíjese que son iguales, parecidos las pronunciaciones, pero la respuesta es una de las cuatro. Con N, con M, con T o con D. Analice muy bien. Vamos a ver quién responde. ¿Quién responde? Está bastante complicada esta, porque únicamente la diferencia son letras. Parece que nadie lo va a responder, Vamos, ustedes pueden. Es tan fácil, está fácil. ¿Cómo se llamaba el hijo de Enod? De Enod. Bueno, aquí está Eli Pedrosa. Dice que la ve con M. ¿Quién más? No le dé miedo, hermano. Si se equivoca, no importa. Se aprende. Con N, con M, con T o con D. Bueno, parece que va a quedar una sola. Eli Pedrosa. Los otros, ¿será que me equivoco? ¿Será que me arriesgo? ¿Será que no me arriesgo? Hay que arriesgar. La hermana Smith dice la letra D. La hermana Smith dice la letra D. Hemos dado tiempo a verlo. Listo. Leamos la respuesta correcta. Correcta. Vamos a esperar que salga allí en la pantalla. La respuesta correcta es, según lo que dice Génesis capítulo 4, verso 18, el nombre del hijo de Enod es Irak con D. ¡Bravo! A última instancia, el hermano Wilton respondió que la respuesta correcta era la D. Willington Gutiérrez. Vea, Ya habíamos cerrado. Miren, Y la hermana parece casualidades o algo, pero miren la pregunta, como decía, ¿cómo se llamaba el hijo de Enod? Ahí tenían una cascarita, ahí le colocamos la letra D, el hijo de, ahí estaba D, le falta la E para decir D, para que supiesen que la respuesta era con D. Y bueno, son detallitos. Bueno, gracias a Dios. Aprendimos entonces que el hijo de Enod es Irak con D. Pasemos a la sexta. La sexta pregunta dice, ¿qué profeta escuchó un silbido apacible y delicado? Las opciones de respuesta son A, Eliseo, B, Samuel, C, Elías, D, Jeremías. El tiempo comienza a correr desde ya. ¿Qué profeta escuchó un silbido apacible y delicado? Vamos a ver quiénes son los primeros en responder. La hermana Smith dice, letra número C, ¿qué profeta escuchó un silbo apacible y delicado? Va corriendo el tiempo. Escribe la letra número C. El tiempo avanza. Vamos a ver. Solamente 2 personas han dado respuesta. Vamos a ver. La hermana Doris Tapia también dice la letra número C. Emma, ¿cómo estamos de tiempo? Ya se acabó. Bueno, debo informar. La respuesta correcta, vamos a mirar. Y la respuesta correcta a esta pregunta es la letra... La letra C. C. Muy bien. Elías. ¡Bravo! Hay que responder
hicieron bien. Nada más, la hermana Diana García dijo que la D, hermana Diana, no era, Ya aprendió no algo, era aprendió algo. Jeremías, era Elías. Pero bien, estamos aprendiendo aquí. La cita bíblica que donde se puede comprobar eso, primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 12. Muy bien, nos vamos a la séptima pregunta. Séptima pregunta dice, ¿qué gobernador sentenció a Jesús a morir en una cruz? ¿Qué gobernador sentenció a Jesús a morir en una cruz? Opciones de respuesta está letra A, Herodes, B, Pilato, C, César, D, Ramsés. Y corre tiempo. La hermana Smith responde la letra A. Herodes, dice la hermana Smith, la letra número A. ¿Qué gobernador sentenció a Jesús a morir en una cruz? Vamos a ver quién más responde. El tiempo va pasando. El tiempo va pasando. El tiempo va pasando. Ahí van saliendo. La hermana Melfi dice B. La hermana Doris Tapias también apoya a la hermana Melfi B. Sara Sarmiento también dice B. Una A, 3B. Vamos a ver, y el tiempo se venció. La respuesta correcta. Hermana Dameli nos da la respuesta correcta. Es la letra B. O sea que una sola respuesta equivocada. Lamentablemente. No se Pero preocupe, bueno, estamos bien. aprendió hoy. Bien, hermana Smith, no se preocupe. La cita bíblica que comprueba eso, Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 15, verso 15. Ahí está la respuesta de esta pregunta número 7. Muy bien, ahí el hermano Padilla de Santa Marta dice también que es la B. Ya habíamos dado la respuesta. Nos vamos a la pregunta número 8. Ahí está saliendo en pantalla. ¿Qué rey? Dice hermana Damelis, ¿qué rey qué? La pregunta número 8 dice de la siguiente manera. ¿Qué rey vio una mano escribiendo en la pared? A. Belsasar, B. Asuero, C. Nabucodonosor, D. Darío. Repito la pregunta. Dice, ¿qué rey vio una mano escribiendo en la pared? A. Belsasar, B. Asuero, C. Nabucodonosor y D. Darío. La hermana Miladis Méndez dice que, vamos a ver, por aquí aparece la letra A. Sara Sarmiento dice que la C. La hermana Hermín dice que la A. Hermana Melfi Díaz también dice que la A. El tiempo va pasando. Vamos a esperar que el tiempo se venza. La hermana Diana García dice que la C. La hermana Diana García. Ahí está la hermana Diana también repuntando, tratando de pegarse al grupo de respuestas. Entonces tenemos hermana Miladis dice A. El resto dice se acabó C. el tiempo. El hermano Wellington también a última hora dijo que la D. Vamos a ver la respuesta. Respuesta de la pregunta número 8. Vamos a ver. Hermana Damaris. La respuesta correcta es A. Belsasar. Bien por los que respondieron. En este caso, la hermana Smith, la hermana Melfis. La respuesta, usted puede contactar esa respuesta en Daniel capítulo 5, versículo 5. Sí, señor, no fue Nabucodonosor, fue Belsasar. Nos vamos a la pregunta número 9. 9. Bueno, la respuesta, la 9. pregunta número 9 dice, ¿quién dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Fácil. Escúchelo bien y piénsela bien. ¿Quién dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? A. Pedro. B. Pablo. C. Juan. D. Judas. Piense bien la pregunta para que nos dé correctamente la respuesta. Smith contra la pica en La punta. hermana Smith ya nos respondió, dice que la B. A ver quién más. Las opciones son Pedro, Pablo, Juan y Judas.
Oiga, fácil esa pregunta. Con Cristo Claro. estoy juntamente crucificado. ¿Quién será? ¿Quién será? El tiempo avanza, el tiempo avanza. La hermana Doris Tapias también. El tiempo avanzando. Suspenso. Melfi Díaz también dice que la ve. Y la respuesta correcta ante el hermano Wellington Gutiérrez también dice la letra B. Y la respuesta correcta es la letra B. Pablo. El apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, verso 20, así lo confirma. Así es. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice la otra parte, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Somos embajadores del gran rey. Sí, Señor. Así es. Nos vamos a la pregunta número 10. Taratatán. Última pregunta. Dice la última pregunta de la siguiente manera. ¿Qué discípulo acompañó a Jesús cuando fue crucificado? Respuestas, posibles respuestas. A, Felipe. B, Mateo. C, Andrés. D, Juan. Y pica en punta el primero, la hermana Smith. Dice que la respuesta es la letra D. Vamos a ver quién más. El tiempo va corriendo, el tiempo va corriendo. Vamos. Está Vamos a ver, facilita. el tiempo va corriendo. Hoy no, ninguno más ha dado respuesta. ¿Qué Están discípulo pensando, acompañó a no, Jesús están pensando, ya van a cuando responder. fue crucificado? ¿Quién fue el que más estuvo cerca de él y más tiempo? Algunos se regresaron, algunos por allá a la distancia, pero uno que estuvo más cerquita. ¿Quién fue? Felipe, Mateo, Andrés o Juan. Dice la hermana Melfi la letra número 10. El hermano José Ternera, la X. ¿Cómo así, hermano José? No hay X. Ah, corrige, la letra número C. El hermano Wellington Gutiérrez dice la letra número D. Vamos a ver, el tiempo va pasando y el cronómetro va rodando. Sí, señor. Y nos están diciendo que el tiempo, y la hermana Milady Méndez también dice que la D. Vamos a ver, entre todos los que respondieron, Doris Tapia también dice que la D. La respuesta correcta por todos. Decimos, la respuesta correcta es la letra D. El apóstol Juan. Sí, señor. Confírmelo en el Evangelio Juan capítulo 19, verso 24. Muy bien, gracias al Señor por estas preguntas, este concurso bíblico. Bueno, para América, me responde acá. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios y que Dios les bendiga por la participación. Volvemos a reiterar, no importa equivocarnos, porque eso nos enseña. Ahí usted aprendió algo hoy en el haberse equivocado. No se preocupe por eso, no le dé pena. Estamos en un concurso entre hermanos, somos amigos, nos conocemos y eso no pasa nada. Así que no se preocupe por eso. Vamos a hacer en este momento una oración para que el Señor nos hable en esta hora. Vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor Jesucristo y que sea Él en su infinita bondad hablándonos a cada uno de nosotros y a usted también. Entonces, oramos en el nombre del Señor Jesús y mis hijas, ellas van a dirigir esta oración. Señor Jesús, en este momento te damos gracias, oh Dios amado, por tu bendición y por tu fidelidad, Señor Jesús. En este momento presentamos nuestras vidas y presentamos la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento, Señor. Seas tú, Señor, hablándonos de gran manera, seas, Señor Jesús, tú hablando de la necesidad de cada uno de nosotros, oh Dios amado. En tu nombre, Señor Jesús, gracias, oh Padre Celestial. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Antes que se retire, porque sé que me van a ayudar ahorita en la parte técnica, vamos a ir mostrando algunas diapositivas ahorita para la enseñanza. Pero antes vamos a cantar un coro. Siempre cuando estamos en el templo, tenemos un espacio muy, muy importante dentro de nuestro culto, como lo es el saludarnos.
Hoy desde la distancia le enviamos un abrazo, un saludo a todos los que están allá siguiendo la transmisión, desde sus casas, a todas las familias. Dios les esté bendiciendo de manera muy especial. Es para nosotros de sumo gozo poder tener esta parte, y es un esfuerzo grande porque créame, correr y nos acostamos tarde, mi familia tratando de organizar todas las cosas, nos levantamos madrugados para estar aquí en este espacio. Y alguien me decía ayer, me escribió: hermano, disculpe la hora que le escriba. No, tranquilo hermano, si nosotros tenemos los horarios invertidos. Ahora terminamos el culto y vamos a dormir, porque nos toca estar aquí tratando de traer este servicio. Pero vamos, yo quiero invitarle para que usted, junto a su familia, abrace a su esposo, a su esposa, si está ahí, a sus hijos. Amén. Abracémonos todos. Estamos viviendo una época y un tiempo muy difícil. Un tiempo muy difícil. Esta pandemia nos tiene de pronto inmersos dentro de una presión de verdad psicológica, una presión económica, espiritual. O sea, tenemos presiones de toda clase, de verdad. Y es muy duro todo lo que estamos viviendo, pero tenemos al Señor grande y poderoso con nosotros. Amén. Amén. Y vamos a decir: yo te amo con el amor del Señor. Amén. Ese es un coro que siempre lo utilizamos para estos espacios en el cual podemos compartir. Denle un abrazo, denle un beso a los suyos. Y si puede hoy, tan pronto termine las dominicales, sé que usted ve varias dominicales, gástele un mensaje, gástele un minuto a sus seres queridos y dígale cuánto les ama en el amor del Señor. Vamos a cantar esa hermosa alabanza para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor, porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor, porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo con el amor del Señor. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermano. Ámame tú también. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor, porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo con el amor del Señor. Amén. Qué hermosa canción podemos entonar. Y bueno, mientras mi hija de Mary me colabora, por ir colocando la cámara para el portátil, porque vamos a compartir una reflexión bíblica. Aprovecho para saludar a todos los hermanos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Gracias al Señor. Nos van siguiendo una cantidad de hermanos que están allí en sintonía, y gracias al Señor les saludamos en este momento al hermano Juvenal. Por aquí vi que se está poniendo el hermano Juvenal Mesa y en Fundación el hermano Farid. Andrés, también le saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Mario A nuestro Campo. hermano Mario. Mario Campo Oh, también qué se bien, encuentra. Mario. Creo que está en Barranquilla, ¿cierto? Sí. Bueno, es una familia muy hermosa allí de Piedra de Moler. Gracias al Señor, porque siempre están allí pendientes. En Piedra de Moler hay una
una cantidad de hermanos que siempre nos están acompañando y gracias al Señor por eso. Saludamos al hermano Padilla ahí en Santa Marta. Saludamos a la hermana Diana García, que nos place mucho que esté hoy en esta transmisión. La hermana Miladis Méndez, la hermana Doris Tapias, también la saludamos en el nombre de Cristo Jesús. De verdad que es para nosotros de sumo gozo poder acompañarles, poderles asistir de manera muy, pero muy especial. Hoy vamos a mirar una parte bíblica. Queremos compartir con todos los hermanos que están en este momento viendo nuestra misión, porque es una bella oportunidad. Creo que en estos días que hemos estado un poco aislados de las personas y que no tenemos de pronto esos momentos, esos espacios para estar en la calle como de repente lo hacemos generalmente. Nos queda tiempo para de pronto orar. Aquí en la iglesia central de Pibijay hemos estado, gracias a Dios, en oración permanentemente, y eso es muy bueno porque nos está llevando eso a que tengamos un nivel espiritual. Si podrá imaginar en medio de esta situación que estamos viviendo, si no tuviésemos esta fuerza espiritual, imagínese usted las presiones que se están viviendo en el mundo, las noticias, todo esto que bombardea nuestra mente y nos desespera, porque de verdad es desesperante todo lo que vemos. Aquí en la casa hemos tratado de no ver tanta noticia, de pronto una al día y ya. ¿Y por qué? Porque saturarnos de tanta noticia negativa, eso afecta el subconsciente, afecta la parte psicológica, la psiquis del ser humano. Y bueno, gracias a Dios que los hermanos de la Iglesia Central nos han acompañado, han respondido de manera muy, muy asertiva para estar en programas de ayuno y oración. Terminamos esta semana una semana de ayuno. Esta semana vamos a tener una semana de oración. Hay un grupo de hermanos que están diariamente, hay un hermano que está mandando una reflexión bíblica. Y nosotros nos hemos dedicado a esto, a la transmisión de los cultos, a tener siempre un momento de enseñanza para poder reflexionar en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la palabra del Señor. Y hoy quiero que hablemos, vamos a comenzar con lo que es la introducción a la Biblia. Ya los hermanos aquí de pronto de la Iglesia Central han estado conmigo compartiendo este tipo de material, pero teniendo en cuenta de que son muchas las personas que están siguiendo nuestros cultos, queremos tener un espacio para poder compartir también con estos hermanos que de repente tienen ya más de un mes que no van a la iglesia, que no comparten de manera física, pero sí a través de este medio virtual podemos compartir conceptos de la palabra del Señor. Entonces, quiero que en esta mañana, a partir de este domingo, tengamos un estudio de la palabra del Señor. Y quiero invitar a todos, de manera muy especial, para que recordemos lo importante que es el estudio de la palabra del Señor, lo importante que es. Porque la Biblia nos recalca que la palabra de Dios tiene una utilidad. Así textualmente está plasmado en la palabra del Señor la importancia de la Escritura. Y dice allí en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice que la utilidad de la palabra de Dios, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Mire eso. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hay una razón de peso, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es el propósito final de la palabra del Señor. O sea que cuando una persona no lee la Biblia,
La tiene de pronto allí en la casa. Yo conozco muchas personas que tienen un bonito ejemplar de la palabra de Dios, pero la tienen como un amuleto, como un talismán de buena suerte. Algunos hasta abierta en tal capítulo. Pero la Biblia no es para eso. La Biblia no es para eso. No funciona así. El que quiera ser perfecto debe ser instruido por esta hermosa palabra. Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es muy importante tener en cuenta ese concepto de la palabra del Señor. Es útil, dice el texto sagrado, útil para enseñar. Y vamos a partir de un punto muy interesante, y es ¿qué es la Biblia? ¿Y qué significa el término Biblia? La Biblia, para todos los que están en sintonía, es el libro de nuestro Dios. Este término o esta palabra Biblia, este vocablo, se desprende de una raíz griega que significa biblión o colección de libros. Eso quiere decir la palabra Biblia, biblión o colección de libros. Para el pueblo judío, esta colección de libros es conocida con el término Tanakh. Ahí está en el recuadro, usted puede mirar en la parte del cuadro cómo se muestra, cómo se escribe. Y lo voy a señalar con el mouse. Tanakh. ¿Ya? Y esta sigla está formada por unas iniciales muy significativas para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Ta, que es la Torá. Na, que es el Nebuín, y las últimas vocales, consonantes, la K y la H, el Ketubín. Entonces, Tanakh es la de el término Torah, Nebuín y el Ketubín, donde la Torah viene a ser conformado por los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, la ley. Eso es la Torá. El Neviín son los profetas, y el Ketubín son el resto de los escritos sagrados. De esta manera está conformada para el ámbito hebreo, está organizada la palabra del Señor, la Torá, los profetas y el resto de los escritos, donde se entran los libros históricos y los poéticos. Ahí está, esa es la representación de lo que es el Tanakh hebreo, repito, conformado por la Torá, que es la ley, el Neviín, que son los profetas, y el Ketubín, que son los escritos. Nos toca también tener en cuenta que la palabra del Señor fue escrita en un espacio de tiempo conformado por 1600 años aproximadamente. Y en esos 1600 años hubieron más o menos unas 60 generaciones. Pasaron dentro de esos 1600 años, colocando pues el tiempo en que vivían esas generaciones, que se fueron acortando, pero más o menos unas 60 generaciones.
Y Dios utilizó para poder escribir todo lo que es el bloque completo de la palabra del Señor. Utilizó alrededor de unas 40 personas para escribir todo el texto sagrado. Y dentro de esas 40 personas vale la pena acotar que esas 40 personas, y eso es lo que engrandece el texto sagrado, que esas 40 personas vivieron en épocas distintas. Es más, muchos de ellos no estuvieron en el mismo lugar, creo que ninguno. Algunos estaban en el mismo lugar, pero estaban en espacios distintos. O sea, no pudieron interactuar. Hoy día, si de repente fuese a escribir un libro, de cualquiera sea su nombre, una novela, una enciclopedia, donde van a interactuar más de 30 o 40 personas de distintas partes del mundo, hoy el uso de la internet les facilitaría a través de aplicaciones como Duo, como Zoom, el mismo Messenger, en fin, serviría para que las personas pudiesen, ¿y tú qué vas a escribir? ¿Cómo lo vas a enfocar tú? Y pudiesen interactuar para poder escribir. Lo grande y lo hermoso de la Biblia es que estas 40 personas no tenían ni Duo, ni Zoom, ni internet había, ni celulares había, ni computadora había. Todos vivieron en épocas totalmente distintas, en espacios distintos. Y eso es lo que hace hermoso la palabra del Señor, en que pudieron escribir un mensaje poderoso, un mensaje que obviamente no era de esas 40 personas, sino que había un autor principal. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Allí se cumple. Porque para que 40 personas que no se conocían, o de pronto algunos se conocían, pero no interactuaban, no hacían debates ni mesas redondas, y poder escribir con tanta precisión, solo nos puede llevar a pensar de que detrás de estas 40 personas había una mente principal, y esa mente principal era el mismo Dios. Qué bueno es el Señor. La Biblia, en ese sentido, es como la bondadosa revelación que Dios nos da de sí mismo. Escuche eso. La bondadosa revelación que Dios nos da de sí mismo. En otras palabras, la intención de la Biblia no es tanto mostrar los datos anecdóticos, la creación, la vida de Abraham, la vida de Isaac, de Jacob, de David, de Saúl. No. La Biblia lo que está buscando es que el hombre pueda conocer quién es Dios, cómo actúa Dios, cuál es el testimonio de estos personajes acerca de Dios. Es muy importante tener en cuenta ese aspecto. En cada una de estas historias plasmadas, y cuando estábamos hablando en el estudio doctrinal, mirábamos eso y explicábamos que las personas, cada uno de las personas que interactuaron, que estuvieron allí presentes en cada narración bíblica, cada historia, por muy sencilla que parezca, allí se está plasmando algo acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa? ¿Qué respuestas da? Eso es lo que se está plasmando en cada narración bíblica.
Ahora, ¿cómo está dividida la Biblia? Bueno, esta es una pregunta más fácil y que cualquiera de ustedes puede responderme por aquí, por el chat. ¿Cómo está dividida la Biblia? Y bueno, la respuesta es obvia. Está dividida en dos partes, ¿verdad? La primera, que se llama el Antiguo Testamento, y la segunda forma, que es el Nuevo Testamento. Ahí están las divisiones. El Antiguo Testamento es un compromiso en él se plasma lo que es el compromiso unilateral de Dios con su pueblo, en la cual él, Dios, se compromete mediante juramento sagrado a cuidar, proteger, defender a su pueblo. Y obviamente, si Dios se compromete a cuidar, proteger y defender, el pueblo, en respuesta a esa fidelidad, fue invitado a obedecer los preceptos, los mandamientos, los estatutos que Dios estableció en ese Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento, la exigencia fundamental no consiste en un código de leyes externas como en el Antiguo, sino que consistía en la transformación del ser interior. Y cuando el ser interior se transforma, entonces también el exterior muestra esa transformación que solo Dios puede dar al hombre a través de su santa y divina palabra. Fíjese usted, y usted recuerda que una de las cosas, lo que Dios pide del hombre, Dios no pide del hombre el dinero, como hacen en muchos lugares, que la siembra, que no sé qué, que esto, aquello. No, Dios no necesita dinero del hombre, porque Dios es el dueño del oro, de la plata, de todas las riquezas. Lo que pide Dios del hombre es: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y por qué Dios pide el corazón? Porque en el corazón del hombre se encuentra todo lo malo, y la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar hasta lo profundo del corazón del ser humano. Y no solo el corazón, la Biblia dice que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos esta palabra, más cuando el hombre le brinda a Dios una posibilidad en su corazón. Cada testamento, antiguo y nuevo, a su vez está dividido en libros. Y estos libros se subdividen en capítulos. Y estos capítulos se subdividen en versículos. Entonces tenemos divisiones de la Biblia, dos partes principales, Antiguo y Nuevo Testamento, que a su vez están divididos por libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y del otro lado Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y así sucesivamente. Estos libros a su vez están divididos por capítulos para poder mayor entendimiento del lector. Y los capítulos asimismo están subdivididos por versículos, de los cuales hay 66 libros, conforman todo el canon de la palabra del Señor. 1189 capítulos. Mire ese dato muy interesante. Y 31.092 versículos. Ese es el dato muy acertado, muy
preciso de la conformación de la Biblia: 66 libros, 1189 capítulos y 31.092 versículos. Los capítulos y versículos varían, y vale la pena acotarlo, que ese dato de capítulos y versículos, incluso de libros, van a variar según el canon en que están organizados. Y ahorita lo vamos a mirar. Otro dato muy importante es el lenguaje que se utilizó para escribir. Ahorita mirábamos que eran 40 personas las que escribieron en lugares y tiempos distintos. Cada uno de estos personajes, según el espacio y el tiempo en el cual vivió, hicieron los escritos utilizándose las lenguas hebrea, la aramea y el griego. Esas fueron las lenguas originales en las cuales se dieron los textos sagrados. Hoy día son traducciones, entonces tenemos una traducción al español, traducción al francés, traducción al chino, traducción al inglés, traducción al guayú. Son traducciones, pero los textos originales fueron escritos en hebreo, arameo y en griego. 3 lenguas en total fueron utilizadas. También para poder plasmar y para poder escribir, porque no existía el papel, mucho menos las redes sociales, ni internet, ni nada de eso, ni Word, ni los procesadores de texto, nada de eso existía. Todo debía hacerse según lo que existía en esa época. ¿Y cuáles fueron los instrumentos y superficies utilizados para los escritos bíblicos? Entre los materiales tenemos piedras y madera. Te recuerda que, por ejemplo, la ley o los mandamientos, Dios los escribió en tablas de piedra. Estos se utilizaron como parte de material. También se utilizaron tablas de arcilla. Tenían una gran dificultad estas tablas de arcilla porque eran de menos duración o podían ser afectadas por el clima. También se utilizaron papiros, los cuales también muchos de ellos se pudrieron, porque usted recuerda que muchos de ellos fueron escondidos en tinajas, en cuevas, y la humedad de esas cuevas dañaban las tinajas y asimismo lo que en ellas estaba escondido, que eran los rollos. Entonces se utilizaron papiros, pergaminos, también se utilizó la ostraca, que eran especies o pedazos de baldosas cocidas, horneadas, hechas en barro. A diferencia de las tablas de arcilla, eran más consistentes, más duras y podían durar más tiempo porque eran horneadas. Asimismo las vitelas, que fueron hechas de cuero de animales, se utilizaron como materiales para poder escribir. Fíjense que no aparece la hoja, porque la hoja no existía, la hoja de papel. Esa vino a aparecer muchos años más tarde. O sea que la manera que tenían para escribir o el material
podría decir en esta mañana, el procesador de texto, la plataforma procesador de texto eran estas: piedras, madera, tablas de arcilla, papiros, pergaminos, ostraca y vitelas. Ahora, los instrumentos que se utilizaron, ¿cuáles eran? Los lapiceros, que no existían, pero para tener una idea, utilizaban cinceles y los buriles para poder tallar sobre la piedra, sobre la madera. Se utilizaron las plumas, que eran llenadas o mojadas con tinta, y entonces se utilizaba especialmente para escribir sobre papiros, pergaminos, sobre las vitelas. Se utilizó obviamente la tinta, que era hecha de algunos elementos naturales. Las formas de los documentos tenían formas de tablillas, ahí está en la imagen, usted lo puede apreciar. También se utilizaron los rollos, se utilizaron los códices o los códigos. Allí alguien de pronto recordará el Código Da Vinci, la película. Entonces los códices, que eran hechas en materiales como vitelas o pergaminos o papiros pegados, y se iban haciendo, quedaban dobladitos y allí se guardaban. Era lo más parecido a un libro, los códices, porque los rollos pues tenían que ir leyéndose, desenvolviendo un lado y soltando el otro y envolviendo el otro lado. Algunos pues utilizaban, lo tiraban y iban leyendo de esta manera, pero después tenían que recogerlo. Entonces algunos optaban por ir soltando un lado y recogiendo del otro lado para ir leyendo simultáneamente con este trabajo. Ahorita utilizamos la expresión canon bíblico. Dentro del canon bíblico, o definiendo primero lo que es un canon, el término canon viene del griego canon con K, que significa caña de medir. El canon contiene en su interior los libros con los cuales la gente mide o juzga su fe y su práctica. Podemos decir entonces que el canon es la lista de los libros elegidos para un fin o un propósito. Muy interesante que tengamos en cuenta esto, porque siempre las personas preguntan acerca de algunos ejemplares de la Biblia que tienen libros de más. Entonces vamos a tener que va a depender esa cantidad de libros, y obviamente capítulos y versículos, va a depender del canon que se utiliza para organizar un ejemplar. En este caso nosotros utilizamos un canon bíblico y siempre creemos que este texto sagrado nos sirve para medir cuánta fe y cuánto creemos nosotros, cuánta nuestra vida, de qué forma nuestra vida cristiana puede ser afectada de manera positiva. Porque no se nos puede olvidar que hay personas que no comprenden la palabra, no viven la palabra, y de esa manera pues se pierde el proceso de la palabra del Señor. Para saber si un texto podía o no ser insertado en un canon bíblico, muy interesante, ¿cómo hacían los teólogos para saber si un texto se podía o no insertar en un canon bíblico? ¿Alguna vez usted de pronto ha tenido la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que tiene más libros? ¿Qué tienen en cuenta?
que el libro dijera, así dice el Señor. ¿Quién era? O sea, eso demarcaba quién era el autor. Porque como la Biblia nos dice, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Debía tener un texto, debía tener algo que dijera algo del Señor. Así dice el Señor en su palabra. Eso demarcaba la autoridad de quién era ese texto. Otro aspecto que debían tener en cuenta, la parte profética. Si el texto fue escrito o no fue escrito por alguien que tuviese relación con Dios. Fíjese, por ejemplo, y lo citábamos cuando estábamos haciendo el estudio doctrinal, hablábamos del libro de Esther. Si usted mira el libro de Esther, no menciona a Dios por ninguna parte. Pero sí se reconoce que lo que allí se está escribiendo lo está haciendo y se está haciendo para enmarcar la vida de alguien de Dios. Mardoqueo, Esther. Porque este libro está mostrando cómo Dios liberta, cómo Dios puede guardar a su pueblo cuando el pueblo se humilla. Por eso se plasma en el canon bíblico el libro de Esther, porque tiene un enfoque muy importante. La autenticidad. No debía haber ninguna duda en cuanto a ese texto sagrado. Otro aspecto era si era dinámico. Debía sentirse al momento de leer el texto que del texto se emanaba por la fe un poder sobrenatural para que la vida de alguien pueda ser transformada. Usted lee Proverbios, por ejemplo, Salmos, que son libros poéticos, pero cuando usted lee, usted siente que Dios le está hablando, Entonces, en ese sentido, se puede decir que esos textos o esos libros son libros dinámicos. Amén. La aceptación de los antiguos también era muy importante. Que los antiguos hebreos, judíos, pudiesen reconocerlo. Fue aceptado por el pueblo de Dios, fue recibido, reunido, leído y usado por ellos. De esta manera se conformaba un canon bíblico. El canon de la Biblia, según la tradición hebrea, ahorita mirábamos que estaba dividido en tres partes. Aquí lo miramos nuevamente. Las tres partes del canon de la Biblia hebrea. Porque en ese canon bíblico no está el Nuevo Testamento. Recuerde usted que para los judíos, para los hebreos, Jesús no tiene la misma connotación que para nosotros los gentiles tiene. Para ellos Jesús es uno más de los profetas, mas no es Dios manifestado en carne. Por eso no aparece dentro del canon de la Biblia hebrea, en los rollos originales, no aparece nada que ver con el Nuevo Testamento. Todo es el Antiguo Testamento. Entonces, el canon hebreo está dividido en tres partes. La primera, la Torá, que es la ley, conformado por los 5 primeros libros de la Biblia. Nosotros lo conocemos como el Pentateuco.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda división, los profetas, que es el Nevi'im, que está conformado por los profetas, y fíjese que meten allí algunos libros históricos como los anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. ¿Por qué no aparece primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes? Porque en el canon hebreo no existen esas divisiones de estos dos libros. Es un solo libro. Y se le conoce como anteriores porque fueron escritos antes de la deportación a Babilonia. Mira ese dato muy anecdótico, un dato muy importante. Porque dentro del Nevi'im hay escritos anteriores y posteriores. Los posteriores son los que se escribieron durante el cautiverio o posterior a él. Dentro de los posteriores están Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y están un grupo de 12 libros, los 12, que son contados como un solo libro. Esos libros son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El tercer rango del canon hebreo son los textos del Ketuvim, o las escrituras, otros textos, que también se subdivide en libros poéticos, entre los cuales están Salmos, Proverbios y Job. 5 rollos, entre los cuales están Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y los libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y las Crónicas de los Reyes. De esa manera está conformado el canon hebreo. Miremos ahora un canon griego, que es totalmente distinto al canon hebreo. El canon hebreo, repito, carece del Nuevo Testamento, pero el canon griego sí contiene el Nuevo Testamento. El canon hebreo está dividido, ya entonces aparece la división del Antiguo y el Nuevo, pero tiene en el Antiguo Testamento 46 libros, entre los cuales está la primera subdivisión, que es el Pentateuco, formado por esos mismos 5 libros iguales al canon hebreo: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda división, libros históricos o narrativos, entre los cuales está Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel. Recuerde, no se dice primera y segunda de Samuel. Eso es un error. La lectura correcta es primero y segundo libro de Samuel. Primero y segundo libro de los Reyes. Primero y segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Esdras, Nehemías. Y mire qué aparece aquí. Aparece dentro de esos libros históricos o narrativos del canon griego, que no los tiene el hebreo, pero el griego sí. Aparece el libro de Tobías, Judith, Esther, que sí está en el canon hebreo, y aparece primero y segundo libro de los Macabeos. Estos libros demás, y ahorita lo vamos a mirar, son conocidos como los libros apócrifos, que no tienen esa misma forma para ser tenidos en cuenta dentro del canon hebreo, porque recuerde que la Biblia en su origen está plasmada desde el ámbito del pueblo hebreo. Los griegos
nada que ver con el plan de la escritura bíblica. Los griegos los anexaron porque los griegos fueron amantes de las escrituras, del conocimiento, del saber. Y entonces ellos encontraron estos libros o estos textos, literalmente son muy enriquecedores, pero carecen de lo que se debe tener en cuenta para poder determinar, decir que ese libro es o no es perteneciente o tenido en cuenta para pertenecer al canon bíblico. La tercera división son los libros sapienciales: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y aparece el libro de Sabiduría y Saricida como libros apócrifos, estos dos últimos. Dentro de la cuarta división del Antiguo Testamento están los proféticos, que está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Barut, mire, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Dentro del Nuevo Testamento, conformado por 27 libros, entonces tienen, ojo, los evangelios sinópticos, mire, nada más tienen 3: Mateo, Marcos y Lucas. No tienen a Juan. Los libros históricos, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, primera y segunda carta a los Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses, Timoteo, que nada más es uno solo, Tito y Filemón. Las cartas de Juan, que son el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta universal de Juan, y Apocalipsis. Y Hebreos, cartas católicas, entre los cuales meten a Hebreos, Santiago, primera y segunda carta universal de Pedro, y Judas. O sea, son las cartas católicas. Eso pertenece, estamos hablando del canon griego, como pueden ver, distinto al canon hebreo. Ahora, miremos el canon versión reformado. Aquí ya entramos más conocido porque es el canon que nosotros utilizamos. Ahí está, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Pentateuco con sus libros, 5. Históricos, ahí están Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de las Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Proféticos o poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los profetas subdivididos en mayores y menores. Asimismo, el Nuevo Testamento dividido por los evangelios, los libros históricos, las epístolas y el único libro profético, en este caso Apocalipsis. Entonces fíjese que esta versión reformada es el canon que las iglesias cristianas utilizamos. Está organizado de una manera que nos permite a nosotros poder interactuar de una mejor manera con los textos sagrados. Muy bien. Miremos ahora lo que es la estructura del Antiguo Testamento. Vamos a ir cerrando aquí esta parte muy interesante. Y tenemos entonces que dentro de la estructura del Antiguo Testamento tenemos los libros de historia, entre los cuales ahí están las divisiones. El primer grupo serían historias. El segundo grupo del Antiguo Testamento serían los libros de poesía. Y el tercer
grupos serían los de profecía, que están también subdivididos en dos partes. Entonces tenemos que el Antiguo Testamento se divide en libros históricos, poéticos y de profecía. Los de historia, una de sus subdivisiones es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El segundo bloque son los libros históricos como tal, entre los cuales está Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, primer libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Total, 17 libros en total. El segundo bloque de poesía o poéticos, conformado por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, un total de 5 libros. Y los proféticos, los mayores, conformados por Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es un libro, un escrito chico, pero se mete allí entre los mayores porque fue escrito por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Un total de 17 libros proféticos. Entonces, tenemos allí entonces las tres divisiones: un grupo de 17 para los históricos, grupo de 5 libros para los poéticos y un grupo de 17 libros para los proféticos. Ahí está. Ahora, vale la pena destacar lo siguiente, que los libros históricos constituyen el escenario de los libros de poesía y asimismo de los libros de profecía. O sea, el primer grupo, conformado por 5 y 12, línea verde, color verde, son el escenario para que pudiesen dar los libros poéticos y los de profecía. Todos los que pertenecen a la línea azul, al cuadro azul, los que están a la derecha de su pantalla, fueron escritos paralelamente mientras se daban los textos históricos, especialmente en el segundo bloque de los libros históricos. Vamos a mirarlo. El tiempo. El tiempo que se utilizó, lógicamente, para los libros de historia es tiempo pasado. Cuando usted los lee, usted enseguida su mente se ubica que ya ese hecho, ese dato anecdótico ya pasó. Pero ¿qué pasa con los libros de poesía? ¿Siente usted que cuando los lee ya es historia pasada? Pues no. Tenemos una sensación distinta y cuando usted lee los libros de poesía, usted siente que están escritos hoy. Y ese es el poder especial que tiene la Biblia. Que hay libros históricos, mas sin embargo cuando algún creyente lee un libro histórico, cuando un joven está leyendo, por ejemplo, la historia de David y Goliat, ¿no le ha pasado a usted, si vivió su juventud en la iglesia, no le ha pasado a usted que usted se metió en la escena? ¿No sintió que usted estaba allí, cual David, derrotando al gigante? Ese es el poder especial que tiene la palabra del Señor. Y los de profecía, su tiempo es futuro.
especialmente los escritos de Daniel, que son muy futuristas. El contenido de los libros históricos son eventos. Los de poesía son experiencias. La experiencia de esos hombres de Dios, Job, David, Salomón y todos los que escribieron allí con David en los Salmos. Y los de profecía, su contenido es siempre expectante, porque son futuristas. Los estilos. El estilo de los libros históricos es narrativo. En cambio, los de poesía son líricos. Mire qué bueno, lo hermoso de la palabra del Señor. Y los de profecía son sermones. Muy interesante ese dato en cuanto al estilo de cada una de las partes de la estructura del Antiguo Testamento. Lo que decíamos ahorita, Job, hablando de los libros de poesía, el primer libro, Job se da, de hecho se considera que el libro más antiguo de la Biblia es Job, el escrito como tal. Se cree que Job vivió una época, si no igual, antes que Abraham. Se cree, se considera, por la forma de vida que tenía Job y su entorno. Entonces se desarrolla Job paralelo a los escritos de Génesis. El libro de los Salmos se desarrolla paralelamente con el segundo libro de Samuel y el primer libro de las Crónicas de los Reyes. Todo lo que se escribe en los Salmos sucedió paralelo a los escritos del segundo libro de Samuel y primer libro de las Crónicas. Proverbios, Eclesiastés y Cantares se dan dentro de el capítulo 1 y el capítulo 11 del primer libro de los Reyes. O sea, estos tres libros se escriben simultáneamente. Cuando usted está leyendo primer libro de los Reyes, desde el capítulo 1 al 11, simultáneamente se están dando los escritos Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Mire qué dato muy interesante. Los libros proféticos, todos, mayores y menores, son paralelos al segundo libro de los Reyes y al segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Por eso les decía ahorita que hay parte de los textos que son anteriores, los mirábamos en el canon hebreo, y otros que son posteriores. Todos estos libros proféticos que están aquí fueron escritos que se dan en el segundo libro de los Reyes y el segundo libro de las Crónicas, pero son posteriores a el cautiverio. Recuerde que Israel fue cautivo por Babilonia, luego por el imperio medo-persa, luego por los griegos y por último por los romanos. Dios les bendiga. Paz de Cristo. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor que nos permite poder desarrollar este módulo. Y de verdad muy contento de haber hecho parte o haber servido al Señor en este ministerio. Este material nos quedó por la gracia del Señor cuando, por la gracia de Él, pudimos desarrollar el trabajo como subdirector y director nacional de Escuela Dominical, y es un material que se preparó con mucho cariño y siempre lo hemos tenido ahí disponible para compartir. Yo quiero que en esta mañana, lo que queda de este servicio,
podamos hacer una oración por todas las personas, por todos los colombianos. Colombia está viviendo momentos muy tensionantes como producto de esta pandemia que nos ha afectado a todos, pero algunos pues no están teniendo una responsabilidad, están actuando de manera irresponsable, armando fiestas y saliendo, departiendo. Es triste ver esta noticia de la muerte de un efectivo de la policía en manos de un grupo de jóvenes delincuentes, y todo este es producto del temor, del miedo. En algunas capitales, gente asaltando, gente robando vehículos. Es muy triste, de verdad. Las cosas, no podemos decir que las cosas estén mejorando, las cosas van a seguir tensionantes, porque a la medida que las personas no comprendan la necesidad de quedarse en casa, seguirán infectándose cada vez más personas. Y esto hará que los tiempos de cuarentena se vayan extendiendo. Estamos hasta el 27 de abril, pero hoy día, si alguien no acata la medida, ese se infecta, va a infectar a otros, y entonces por eso es que se infectan, habrá que extender la cuarentena. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de estas personas, y que Dios nos coloque un sentir, nos coloque un sentimiento de obediencia y de respaldo, de respeto por la vida, de apoyo, de amor por los nuestros. Que Dios nos ayude. No vamos a tener el culto en la noche, vamos a tener un espacio libre para que usted con los suyos interactúe, participe, juegue, qué sé yo. Pero sí vamos a pedir al Señor que nos ayude, que el Señor restaure si estás enfermo, que el Señor te dé fortalezas para seguir adelante. No sabemos si esto va a continuar, quizás no, quizás sí, pero sea lo uno o lo otro, que Dios nos dé la fuerza suficiente para poder continuar sirviendo y agradando al Señor. Oremos, y de esta manera somos despedidos. Soberano Dios, te damos gracias en este día, en esta mañana, por tu misericordia. Gracias por este espacio. Gracias, Señor, porque nos has permitido con mi familia, Señor, tener un espacio agradable, poder llevar una palabra, Señor, un momento de tranquilidad en medio de tanta tensión, Señor, a muchos hogares, a muchas familias, Señor Jesús, que se encuentran viviendo momentos difíciles, momentos económicos, momentos de dificultad, Señor, internamente en la familia. Dios, yo quiero pedirte que nos ayudes, fortalécenos, Señor Jesucristo, permítenos descansar en este resto de día, Señor, y que también podamos interactuar, compartir momentos muy importantes con los nuestros. Señor, ayuda a estas personas que no han podido comprender la importancia de quedarse en sus casas. Señor, guarda a aquellas personas y ayuda a aquellas personas que ya están infectadas. Señor Jesucristo, tú eres suficiente, poderoso para sanar, para restaurar. Guarda, Señor, a mis hermanos, guarda a mi familia, guarda, Señor, a mis compañeros de ministerio, guarda, Señor, a cada persona en todo lugar de Colombia, del mundo, Señor, en tu nombre, Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Amén y amén. Bien, antes de despedir, invitándole a todos para que nos demos cita el próximo martes mediante la voluntad del Señor. Habrá culto dirigido para todas las tortas. Gracias a Dios, pero para todos, obviamente. Pero el enfoque será un enfoque femenino para todos. Así que comparta con los suyos. Vamos a tratar de tener el póster con antelación para que usted lo comparta, y los que quieran seguir nuestros servicios, bueno, puedan seguirlo. Saludando entonces a todos los que estuvieron allí, muy al pendiente, el hermano Ramón Liñán, que me mandó muchos saludos, hermano Ramoncito, Dios te bendiga.
la hermana Yosaris Florian, la hermana Mafe Perea, que me imagino que habrán terminado el culto allá, la hermana Arelis Parra, Jessie Mancilla, Elizabeth Charry, la hermana Melfis, la hermana Gravina, Berlín Meriño, una buena cantidad, la hermana Ilva Contreras, Ana María Chimbolema, allá en Villanueva, Guajira, Esmi Contreras y todos. De verdad, gracias al Señor. Nos vemos el martes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús.